Problema del origen del conocimiento. Sabemos que el proceso del conocer es una unidad entre la etapa sensible y la etapa racional. La historia muestra diversas posiciones sobre el origen del conocimiento. Se problematiza si son primero o más importantes los sentidos, o por el contrario, primera o más importante la razón. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Es la pregunta que expresa el problema que vamos a abordar. Como vemos, hace referencia al punto de partida o al aspecto más importante en el proceso de conocer. Este tema fue iniciado por Descartes, por ello es considerado el padre de la filosofía moderna. Las preguntas que se van a plantear son las siguientes. ¿Cuál es el fundamento del conocimiento humano? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Cómo surgen las ideas? Etcétera. Existen tres corrientes que van a tratar de dar respuesta a dichas interrogantes, las cuales se presentan a continuación. El racionalismo. Teoría filosófica que afirma que el entendimiento o la razón es la fuente del conocimiento. Se considera que el conocimiento objetivo, necesario y universal se funda en la razón. El racionalismo se respalda en las ciencias matemáticas y el método deductivo. Plantea que tenemos ideas innatas, que son principios del conocimiento. El filósofo René Descartes defendió esta tesis al considerar que la razón es la única vía para llegar a certezas y superar así toda forma de duda, por ejemplo, las que generan los sentidos. También siguieron esta línea el holandés Baruch Spinoza y el alemán Leibniz. Viajemos en la historia y veamos un poco más sobre el racionalismo, sobre esta corriente. El griego Parménides es considerado el iniciador del racionalismo antiguo. Sostuvo que el conocimiento del ser se alcanza con la razón, mientras que la opinión es propia de los sentidos. Platón continúa esta tesis al sostener que la práctica de la razón permite recordar el conocimiento universal que se halla en el denominado mundo de las ideas. En el siglo IV, Agustín de Hipona declaró que Dios envía a la razón conocimientos que sirven como puntos de partida para las investigaciones. Pero el más conocido representante de esta corriente apareció en el siglo XVII, René Descartes. Este filósofo francés sostuvo la tesis de las ideas innatas, según la cual cada ser humano posee conocimientos evidentes, es decir, que no necesitan demostración desde su nacimiento, y a partir de estos conocimientos se deducen los demás. Y dentro de todas esas ideas innatas, la primera de ellas es el yo, pues esta idea permite que el individuo tenga la conciencia de su propia existencia. De ahí su sentencia: pienso, luego existo. Otro racionalista es el alemán Leibniz, quien vivió entre los siglos XVII y XVIII. Para este filósofo, solo poseen universalidad aquellos enunciados que denominan verdades de razón. Ejemplo: 2 más 2 es igual a 4, y todo soltero es no casado, puesto que éstas no necesitan alguna experiencia sensible para determinar si son verdaderas. Asimismo, sostuvo que existen ideas innatas, pero solo potencialmente, es decir, son ideas que aparecen en nuestra razón únicamente en el momento en el que estamos elaborando algún otro conocimiento o reflexionando sobre algo. Baruch Spinoza, filósofo holandés del siglo XVII, sostuvo también que el conocimiento parte de las ideas evidentes. Sin embargo, a diferencia de Descartes,
Spinoza señala que la primera idea evidente es de Dios, y a partir de reflexionar sobre esta idea, deduce que Dios no está fuera del universo, sino que es el universo mismo. Es decir, a partir de su postura racionalista, Spinoza defiende el panteísmo. El empirismo, teoría filosófica que señala que la fuente del conocimiento es la experiencia, que los principios y las leyes de la naturaleza han tenido su origen en esta. Afirma que no hay nada en la mente que no haya estado en los sentidos. Se considera que al nacer tenemos la mente vacía, como una tabula rasa, es decir, como una página en blanco. Se respalda en las ciencias naturales y en el método inductivo, que es propio de las ciencias fácticas. Así pues, el modelo de ciencia para Locke, uno de sus representantes, son las ciencias naturales. Esta teoría es defendida por el filósofo inglés John Locke, como ya lo habíamos visto, quien sostuvo que la realidad se conoce a partir de la experiencia. Esta opinión también la comparte el filósofo irlandés George Berkeley, quien considera que se conoce a partir de lo percibido, y el escocés David Hume, quien afirmaba que se conoce por medio de las impresiones sensibles. Otro representante importante de esta corriente es Bacon. A lo largo de la historia notamos que los filósofos partidarios de esta corriente tendrían alguna vinculación con las ciencias naturales. Así muestra desde la antigüedad griega con Aristóteles, quien es conocido no solo por su filosofía, sino también porque es considerado padre de las ciencias como la biología. Precisamente a él se le adjudica la sentencia aceptada por todo empirista: nada hay en el entendimiento que no haya estado en los sentidos. Asimismo, empiristas como los ingleses Francis Bacon y John Stuart Mill, en los siglos XVI y XIX respectivamente, priorizan el método inductivo. Bacon, por ejemplo, distingue entre el saber de los hechos, que consideraba el verdadero saber porque permite desarrollar la industria, producto de la inducción de las ciencias naturales, de un saber de las palabras, que es producto del método deductivo utilizado en la época medieval. Stuart Mill, por su parte, propone 5 procedimientos inductivos que van a ser conocidos en la historia como los métodos de Mill. Sin embargo, el más conocido representante del empirismo es el filósofo inglés del siglo XVII, John Locke. Este pensador combate la teoría racionalista de las ideas innatas, al sostener que inclusive la reflexión, a la que denomina experiencia interna, se produce debido a la presencia de ideas producto de las sensaciones, a las que denomina experiencia externa, que permiten adquirir cualidades objetivas, que no dependen de la conciencia que percibe, como es el caso de la figura, y subjetivas, que dependen de la conciencia que percibe, como es el caso del color, de los objetos materiales externos, sustancias, a nosotros. El empirismo de Locke fue continuado por el obispo Berkeley, quien en su lucha contra el materialismo sostuvo que no hay ninguna distinción entre las cualidades, puesto que todas son subjetivas y por lo tanto dependen de una conciencia. De ahí que, afirma Berkeley, no hay nada externo a nuestra conciencia salvo Dios. Otro empirista importante fue David Hume, filósofo que vivió en el siglo XVIII y que lleva el empirismo a un extremo al considerar que como tampoco tenemos impresión de nuestra conciencia o de Dios, no tiene sentido afirmar su existencia. Entonces, para Hume,
Solo tiene existencia segura nuestras impresiones y las ideas producidas por ellas. Asimismo, Condillac, filósofo francés contemporáneo de Hume, sostuvo que a lo único que se puede denominar experiencia es a la sensación, de ahí que a su peculiar postura se le denomina sensualismo. El apriorismo o criticismo. En su intento de superar el racionalismo y el empirismo, Immanuel Kant manifiesta que los conceptos sin las intuiciones son vacíos. Las intuiciones sin los conceptos son ciegas. Frase que señala la necesidad recíproca que tienen tanto los sentidos como la razón para elaborar conocimientos. No obstante, este filósofo alemán consigue que esta síntesis proporcione un conocimiento que no refleje objetivamente la realidad. Ello es porque sostiene que nuestra capacidad sensible, que denomina sensibilidad, posee leyes que denomina formas a priori, que son el espacio y el tiempo. Estas formas a priori, a decir de Kant, posibilitan que los datos sensibles se muestren espacial y temporalmente, y que al ingresar al entendimiento sean ordenados por unas categorías a priori denominadas conceptos puros o categorías, como cantidad, calidad, modalidad y relación. Así como el producto final es elaborado principalmente por las leyes y categorías del sujeto, entonces solo representa la realidad, mas no la refleja tal y como es. Para Immanuel Kant, el conocimiento se inicia en la experiencia, pero se origina en la razón. El hombre nace con leyes a priori en la conciencia que le permiten organizar el mundo y con ello tener experiencia. De ahí que manifiesta: no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia. Según Kant, el hombre posee formas a priori en la conciencia que le permiten tener experiencias. Estas formas a priori son el tiempo y el espacio, donde la experiencia va a proporcionar los datos caóticos que luego serán ordenados por el entendimiento, el cual posee categorías a priori que le permiten al hombre ordenar el mundo. Luego la razón hará síntesis, originando así el conocimiento humano. No olvidar su famosa frase: la experiencia es ciega sin la razón y la razón es vacía sin la experiencia.